Pues bienvenidos sean a este nuevo Catartismos. En esta lección de hoy vamos a estar analizando las reuniones participativas. ¿Okay? Dice 1 Corintios 14:26 que hay pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Este es 1 Corintios 14:26, ¿verdad? Y este versículo es bastante interesante y ahorita lo vamos a estudiar juntos. Pero antes de empezar con todo esto de las reuniones participativas, me gustaría llevarte a ciertos cuestionamientos para entender de una manera más razonable, tal vez más lógica, cómo funciona la reunión participativa. Y déjame introducirnos de esta manera. ¿Qué pasa cuando un órgano de nuestro cuerpo empieza a fallar? No sé, cuando un órgano interno, sé que hay unos que tal vez son más escandalosos que otros. Hay algunos que a lo mejor de plano sin ese órgano, sin que funcione bien, no puedes vivir. Pero algunos otros tal vez que cuando no funcionan correctamente, todavía puedes seguir viviendo bien. Y tenemos hermanos en la congregación que les han quitado la vesícula, por ejemplo, y pueden todavía seguir viviendo su vida hasta cierto punto normal, ¿verdad? Sin embargo, con ciertas limitaciones. Cuando nosotros compramos nuestra moto, tenemos una motita, ¿verdad? Y cuando la compramos, al principio estaba increíble, nos llevaba a todas partes, o sea, la motito no le fallaba absolutamente nada. Pero conforme el paso del tiempo y sobre todo cuando la empezamos a usar para las entregas de la lavandería, llevábamos la moto a su servicio al taller y en cada una de esas ocasiones nos decían que algo le fallaba, que algo necesitaba ser ajustado, ¿no? Y obviamente cuando te dicen que algo tiene que ser cambiado, cuando tiene que ser ajustado, implica dinero. Y no siempre nosotros tuvimos para pagar cada uno de esos ajustes o cambios que la moto requería. Y decidimos simplemente usarla así, seguirla usando como está, aunque le hace falta ciertos ajustes o ciertas piezas que ser cambiadas, pues la moto sigue andando, ¿verdad? Pero creo que podemos estar de acuerdo tú y yo que no es el ideal. Que la persona que creó la moto no la creó pensando que una de estas piezas no iba a ser cambiada, sino que al contrario, ¿verdad? Tal vez pensó que todas sus piezas iban a funcionar igualmente y probablemente si alguna de esas no se cambiaba pronto va a terminar afectando a las demás piezas de la moto y va a llegar un momento en el cual la moto no ande. A lo que quiero llegar es que todo esto funciona todavía, pero creo que llegamos a la conclusión de que no es el ideal. Cuando tú vas al doctor y un doctor te dice, ¿sabes qué? Para que tú te sientas bien de esta enfermedad que tienes, es que tomarte estos medicamentos, uno cada, 6 horas, uno cada 8 horas, y tú llegas a tu casa y no haces absolutamente nada. Énfasis en no haces nada. ¿Qué pasaría? ¿Sanarás? Bueno, muchas veces hay algunas enfermedades que no son tan graves y que terminas sanando nada más, pero también hay algunas enfermedades que resulta que sí son graves, ¿verdad? Y que si tú no haces nada, ¿verdad? A lo mejor te mirarás bien, pero por dentro silenciosamente seguirás enfermando y hasta que un día empeores tanto que ya no puedas andar como normalmente andas. Tenemos una hermana en la congregación, ¿verdad? Gaby, que es nutrióloga y cuando van sus pacientes con ella, sus clientes, llegan y le piden y Gaby les explica, les dice cómo funciona nuestro cuerpo. Normalmente la gente va para bajar de peso, ¿verdad? Y que imagínate que Gaby hace todo este régimen alimenticio que se las comparte y dice, si tú sigues la dieta tal cual te la estoy dando, ¿verdad? Al pie de la letra, y la combinas con ejercicio, vas a ver resultados pronto. Pero ¿qué pasa cuando la gente no hace lo que le piden? Al final de cuentas, pues no va a haber ningún cambio en ellos. Este es el punto y esta es la conclusión. Todos estos ejemplos, todos estos cuestionamientos los dimos para aterrizarlos en esta cuestión. Para experimentar la vida de Cristo en ti, tienes que hacer lo que Él pide de ti.
Para experimentar la vida de Cristo, en ti tienes que hacer lo que Él pide de ti. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Para que la vida de Cristo fluya en la iglesia, para que fluya a través de nosotros, tenemos que hacer exactamente lo que Cristo nos pide que hagamos. Y entre esas cosas que nos pide que hagamos son las reuniones participativas, y tiene todo que ver con todo lo que acabamos de ver. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero antes, como te dije la vez pasada, prepárate un café, sírvete agüita, no sé, para que me acompañes en esto. Mira, estoy estrenando mi tacita yo también. Ahí sírvete, para que entonces eso, podamos disfrutar de este tiempo como que más ameno, ¿verdad? Y como vimos la vez pasada, pues tiene que haber partimiento del pan, solo que yo no tengo. Tú sí puedes, ponle pausa y vete por un panito, unas galletitas o algo así. Qué buen café. Bueno, pues para comenzar, quisiera darte una definición que me gustaría que incluso si tuvieses la oportunidad de estar tomando notas, anotes la siguiente definición. Dice: la iglesia es corporativa, todo inclusiva y orgánica. Definición simple, no se me ocurre a mí, pero esta es una definición muy importante que nosotros aprendamos. La iglesia es corporativa, todo inclusiva y orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a desglosar un poquito esto, ¿verdad? La iglesia es corporativa. Bueno, según el diccionario, corporativo significa que está compuesto por personas. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Que la iglesia sea corporativa porque somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como yo sé que esto ya te lo sabes, pero déjame darte versículos que debo decirte que para este punto hay chorrocientos 1433 versículos, pero yo te voy a dar dos. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 1 Corintios 12, 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Ahora, entonces, la iglesia es corporativa. Estamos de acuerdo que la iglesia en sí no es el edificio, la iglesia en sí somos nosotros, somos el conjunto de personas, y por eso la iglesia se le llama, pues que es corporativo, ¿verdad? La cabeza es Cristo, no un hombre. Después dijimos que la iglesia es todo inclusiva. Y a pesar de que no, la característica que acabo de mencionar suena así como muy, no lo sé, en realidad significa lo que se oye, ¿verdad? Que incluye a todos, tiene la capacidad de incluir a todos. Romanos 15:7, por ejemplo, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esto quiere decir que tenemos que recibir a todo el que es recibido por Dios, y eso tiene la capacidad entonces la iglesia de incluir a toda persona, obviamente que sea parte de la iglesia. Y para ser parte de la iglesia, como lo vemos en 1 Corintios 12:13, es porque fue agregada por el Espíritu. Son personas salvas, son personas que han depositado su fe y confianza en Cristo y que ahora deciden seguirle. Pero media vez haya sido la persona recibida por Cristo, tenemos la obligación, incluso la responsabilidad de incluirla, porque así es la iglesia, tiene que ser incluyente. Y por último dijimos que la iglesia es orgánica, y según la Real Academia Española, algo orgánico es algo que alude a la vida. Y esto pues donde hay vida hay crecimiento, ¿verdad? Y no es algo del otro mundo. También hay un montón de versículos que habla de que la iglesia tiene vida. Efesios 2:1, por ejemplo, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Juan 10:10, famosísimo, también dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, la iglesia como orgánico, como un organismo que tiene vida, ¿verdad? La vida de Cristo es la que fluye en nosotros, la vida para ser vida de iglesia. Entonces la iglesia viene siendo un organismo viviente, ¿verdad? Y quieren ver cómo es
el ideal para que la iglesia funcione. ¿Cuál es el ideal? Una iglesia activa, un organismo viviente. Lo encontramos en Efesios 4:16. Y te estoy leyendo estos pasajes porque son importantes, que eso mismo que estamos leyendo en la escritura lo traigamos a la práctica, y entonces lo que vamos a leer en Efesios 4:16 sea la realidad de nuestras iglesias, ¿ok? Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, esta iglesia que estamos leyendo en Efesios, como lo vimos la vez pasada también, de la primera iglesia en el libro de los Hechos, es una iglesia activa. Es una iglesia que se está ayudando en el crecimiento y la edificación del mismo cuerpo. No solamente una persona está haciendo su propia actividad, sino que todos. Es más, ni siquiera es un grupo de personas que está haciendo su propia actividad, sino que todos están haciendo lo que les corresponde para ayudar en la edificación del cuerpo. Y entonces ahí se mira una iglesia que tiene vida. Por el contrario, la palabra artificial, definida también por la RAE, dice hecho por mano o arte del hombre, algo no natural o falso. Fíjense, cuando el hombre entonces mete mano al orgánico, lo vuelve artificial. Cuando el hombre mete mano a la iglesia orgánica, se vuelve una iglesia artificial, y a lo que nosotros le llamamos la iglesia institucional. Esto es lo que pasa, ¿verdad? Cuando cambiamos la vida por el ingenio humano, se convierte en algo artificial. Eso es lo que pasa cuando cambiamos el modelo de Dios, el modus operandi de Dios, como lo que vimos en el catecismo anterior, por el ingenio humano. Entonces la iglesia se vuelve algo artificial. Por eso la definición es tan importante, ¿verdad? La iglesia es corporativa, todo inclusiva y orgánica. Estas tres cosas son re importantes para que nosotros aprendamos. Ahora, déjame decirte qué es lo que no es la iglesia, ¿va? La iglesia no es un cine, por ejemplo, en el cual tú puedes llegar, ves la función, disfrutas y te vas. Como muchas iglesias en el día de hoy están acostumbrados a solamente estar allá por el show, espectáculo que dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, y de ahí se quitan y cada quien para su casa. Eso no es iglesia. Muchas de las cosas que estoy diciendo, estoy como que ahorita captando que ya las dijimos en el video anterior, pero es bueno para que veas cómo todo tiene relación. La iglesia, por ejemplo, tampoco es una tienda a la cual tú puedas llegar, simplemente comprar las cosas que te gustan, das tu dinero y te vas. Sigues con tu vida. Agarras lo que te gusta y lo que no lo desechas, o no lo agarras. La iglesia, por ejemplo, no es una red social en la cual simplemente estás ahí pasando los videos, ¿verdad? Y escuchas algo que te gustó, le das like, algo que no te gustó, no le das like, haces un comentario ocasional por allá. Así no funciona la iglesia. La iglesia es corporativa, todo inclusiva y orgánica. ¿Lo puedes decir conmigo? La iglesia es corporativa, todo inclusiva y orgánica. Cuando estábamos tomando las clases precisamente de la iglesia orgánica, el maestro Hugo Cabrera, que fue el maestro que nos enseñó sobre este tema, dio una definición que me gustaría repetir en este momento. Dice: la iglesia es la comunidad de creyentes que comparte la vida de Cristo y la expresa en la tierra. Tú y yo estamos compartiendo la vida de Cristo, ¿no? No estamos por el ingenio de un hombre, sino más bien porque Cristo murió y resucitó por nosotros y se hizo alma viviente, espíritu vivificante. Y entonces Él de su vida nos dio a nosotros, y ahora pasamos de muerte a vida. Por lo tanto, nadie de nosotros puede decir que no tiene nada para compartir o para aportar en la edificación de sus hermanos. Si tú lees este pasaje, si no lo vamos a leer porque es bastante largo, pero si tú lees 1 Corintios 12,
Específicamente puedes ir desde el versículo 14 al 27. Si tú lees esos versículos, te vas a dar cuenta que dice que todos los miembros son importantes y que todos los miembros son necesarios en el cuerpo. Por lo que entonces, incluso dice Pablo, aún los miembros que parecen más insignificantes son los más necesarios. Porque en un cuerpo como lo es la iglesia, todo miembro es importante y toda aportación es importante y necesaria para la edificación del mismo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor tú miras a un hermano y dices, es que yo no puedo compartir como él, es que yo no puedo hacer las cosas que él hace. Y es que nadie te está pidiendo que hagas esas cosas. Porque la riqueza del cuerpo de Cristo está en su diversidad. Dios nos llamó a unidad, no a uniformidad. No quiere que todos seamos iguales, sino más bien que todos estemos unidos y que todos aportemos. Si Dios hubiese querido, no sé, que el don de enseñanza sobresalga, nos hubiera hecho todos maestros. Pero no es así, ¿verdad? Si Dios hubiese querido que la alabanza sea la que sobresalga, nos hubiera hecho todos músicos. Pero no es así. Cada uno tiene dones, tiene talentos, tiene habilidades, tiene capacidades, tiene conocimiento incluso, que es necesario para que todo este cuerpo funcione correctamente. Entonces, no tienes que ser ese hermano como comparte, no tienes que ser ese hermano, mira cómo canta, tienes que ser tú. Porque Dios a ti te llamó para ser parte de este cuerpo y para que tú aportes de lo que Él te da a ti para la edificación de su cuerpo, para la edificación de su iglesia. Pero de nuevo, la iglesia no está para satisfacer gustos, ¿verdad? Sino para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que eso se cumpla? Si tus gustos no son satisfechos, pero la voluntad de Dios se hace, entonces la iglesia cumplió su propósito. Porque no está aquí para satisfacer tus propios gustos, ¿verdad? Y yo he visto que las personas que más participan en las reuniones, que más aportan a la edificación del cuerpo, son las que más han crecido. Y así, con este perrito de fondo que está diciendo amén a todo lo que estoy diciendo, te digo, tenemos que aportar para la edificación de nuestros hermanos, para que nosotros mismos crezcamos a través de eso. ¿Qué te parece? Déjame ilustrarte cómo funcionan las reuniones de iglesia a partir de 3 figuras en la Biblia, 3 historias en la Biblia. Primero nos vamos a ir a la alimentación de los 5,000. No sé cuántos de ustedes ya han leído esta historia o la han escuchado. Esta historia, estoy agarrando el pasaje de Juan, capítulo 6, y te voy a leer desde el versículo 5 en adelante, ¿ok? Para ver de qué trató este evento de la alimentación de los 5,000. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. Y más aparte las mujeres y los niños, ¿verdad? O sea, que eran muchísima gente. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, no solamente suplió para miles y miles de personas, más de 5,000 personas, sino que todavía les sobró. Increíble pasaje. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que el pan, en este milagro, el pan fue puesto en la mano de los discípulos para que lo distribuyan a otros. Eso se me hace un detalle importante lo que Jesús hizo.
¿Qué hubiera pasado si los discípulos, en lugar de repartirlo a los demás, si hubieran dicho, me lo voy a quedar? Si iban a quedar con el pan de 5,000 personas, ellos, esos 12, ¿no? Pon tú, deja tú que se pudra o se echa a perder por allá. Sino que, ¿por qué pasaría esto? Porque ese pan no fue destinado, ¿verdad? No fue, ese milagro no se hizo con el propósito de que sea almacenado ese pan, sino más bien para ser distribuido por las 5,000 personas. Entonces, tú puedes llegar a pensar, es que yo tengo poco para dar, ¿yo qué voy a dar si y yo no sé, y yo no tengo tanto tiempo, yo no tengo tanta experiencia, no tengo tanto conocimiento, no soy tan elocuente? Yo te pregunto, ¿qué tan poquito tienes? ¿Tienes tan poquito como 5 panes y 2 peces para 5,000 personas? ¿Así de poquito tienes? Bueno, pues esos 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús se multiplicó tanto que hasta sobró. Esos 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús fueron suficientes para hacer el milagro. Fueron suficientes para alimentar y saciar a las personas. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Juan 6:35, un poquito más adelante, nos da la razón Jesús del por qué hizo este milagro. Y dice que Él lo hizo para que entiendan que Él es el pan de vida, ¿verdad? Que ha descendido del cielo, y cualquiera que comiere de Él tendrá vida eterna. Tú y yo tenemos a Cristo en nosotros. Tenemos tanta abundancia de vida para dar a nuestros hermanos como ese pan para 5,000 personas. Por eso no te lo puedes quedar ni te lo debes quedar, porque no fue destinado, no está hecho con el propósito de que tú te lo quedes, sino más bien para que puedas compartirlo con otros. Dios ha hecho eso en ti. ¿Por qué no hacerlo? Otra historia es la reedificación o restauración del muro de Jerusalén en manos de Nehemías. No sé cuántos de ustedes han leído este pasaje, porque la verdad es que Nehemías no son de las lecturas dominicales normales, pero en el capítulo 3 a mí me gusta mucho porque me hace recordar cómo funciona la iglesia y sobre todo cómo funcionan las reuniones de iglesia. Te voy a empezar a leer desde el versículo 1. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Aguántame un poquito, ¿ok? Porque esto va a estar tedioso. Dice: los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. El lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jaraía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Entonces aquí lo que se nos está narrando básicamente es cómo se juntaron todas estas personas para restaurar el muro de Jerusalén. Te pongo un poquito en contexto. Jerusalén, después de que fue conquistada por los babilonios, quedó destruida por completo. Y acuérdate que los muros de una ciudad en aquella época eran importantes porque estos eran los que básicamente daban protección y seguridad a la ciudad, ¿verdad? Iban a estar alrededor de toda la ciudad. Nehemías, cuando se entera de esto, que ya habían pasado los babilonios fueron conquistados por los medos persas. Nehemías ya estaba en este otro
reinado de los medos persas, y escucha que Jerusalén, la tierra de sus padres, estaba destruida, y él pide poder ir a restaurarla. Le dan el permiso, le dan los materiales, le dan los recursos, y empieza a restaurar los muros, y llama a sus hermanos judíos, y todos dicen, bueno, no, varios de ellos dicen, yo voy, yo me apunto, y entonces se empiezan la reedificación del muro. Y lo más increíble para mí es ver cómo todos estos empezaron a aportar para edificar el muro, y ninguno de ellos era un experto constructor, ¿verdad? Ninguno de ellos se nos dice que era su oficio era construir. De hecho, los oficios que se nos dan eran muy alejados de la construcción. Y aún así todos estaban aportando, y todos hicieron una parte del muro. De la misma manera, en la iglesia no necesitas ser un experto para poder compartir. No hay grado de santidad, de espiritualidad o de conocimiento que te impida a ti, o más bien que se te sea requerido para que tú aportes a la edificación de tus hermanos. Claro que la persona que tenga más conocimiento, que pase más tiempo en la palabra de Dios, va a edificar un poquito más, pero no por eso quiere decir que tu aportación no va a ser importante o no va a ser necesaria. Cada uno tanto contribuyó, el que pasaba el ladrillo como el que lo pegaba en el muro, para que creciera, ¿me entiendes? Al final todo será necesario. Lo único que te excluye de participar es creerte muy grande como para hacerlo. Como aquellas personas, ¿te acuerdas en el versículo 5 que no se presentaron, no se prestaron porque eran grandes ellos? Creo que esa es la soberbia, lo que nos engaña. Nuestro necio corazón nos engaña y nos hace creer que la grandeza está en ponernos aquí a la distancia. Por el contrario, muy por el contrario, Jesús dijo que la grandeza más bien está en servir a los demás. Él mismo modeló este tipo de grandeza. Pero bueno, la soberbia te puede limitar a ser parte del obrar de Dios. Entonces tú decides, ¿va? La última historia que quisiera que leyéramos y que analizáramos para entender las reuniones de iglesia se encuentra en el Nuevo Testamento, la iglesia de los Hechos 4, 31 al 35. ¿Se acuerdan cuando ellos entregaban todo lo que poseían a los pies de los apóstoles? Déjame leerte esta historia, ¿ok? Dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y solo como un pequeño paréntesis, no practicamos esto porque no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento que nos diga que debamos practicar esto. Esto fue un evento muy precioso, pero fue un evento único, ¿verdad? Que llevó a los hermanos a ayudar a los demás. Eso, por ejemplo, sí está en el Nuevo Testamento, que tenemos que hacer, ayudar, ver por los necesitados. Pero no es vender nuestras heredades, ¿verdad? Por eso es que no se saca doctrina de la historia. La cuestión con esto es que para mí es una ilustración muy bonita de lo que debería estar pasando en la iglesia, porque dice acá que ninguno decía ser suyo propio nada, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque lo que ellos tenían lo daban, y como lo daban todos estaban bien. Toda necesidad que todos tenían, el que tenía más daba al que tenía menos, para que este que tenía menos sea saciado también. Eso es lo precioso de una reunión. Dios te ha dado algo, Dios te ha hablado algo, entrégalo a tus hermanos, compártelo con tus hermanos, ¿verdad? Porque yo te voy a decir una cosa: tú vienes a la reunión como el pobre, ¿verdad?, que está necesitado, o como el rico que tiene para compartir. Solo te voy a decir una cosa: que los hijos de Dios hemos sido enriquecidos por Cristo. 2 Corintios 8, 9, ahí después lo lees, dice precisamente esto, ¿verdad? Ahora, y bueno, también
¿Cuál de estos dos crees tú que goza de la abundancia del Padre? ¿El pobre necesitado o el rico? ¿Verdad? Obviamente el rico. Si tú no pasas tiempo con el Señor hasta el domingo que vas a tu reunión, obviamente vas a venir como un pobre necesitado. Pero cuando tú pasas tiempo con el Señor, hablas con tus hermanos en la semana, estás en constante comunión con ellos, estás en constante comunión con Dios, vas a venir como un rico y vas a tener mucho para aportar. Pero bueno, vamos a concluir todo este mensaje con 1 Corintios 14, 26, ¿verdad? Que nos enseña básicamente cómo debe ser la participación en el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene algo que dar. Y vamos a desglosarlo juntos, ¿ok? Dice, cuando os reunís, o sea que habla directamente de reuniones. Y antes de que, porque toda clase de distorsión y toda clase de argumento en contra se puede dar cuando el corazón es necio, ¿ok? A mí ya no me sorprende. Pero para darte seguridad de que lo que estamos diciendo es correcto, 1 Corintios se escribe bajo el contexto de una iglesia que estaba en completo desastre. Todo era un desastre. Tú lees desde el capítulo 1 que dice que estaban todos divididos pensando que uno era de Pablo, otro de Pablo, uno era de Pedro, otro de Pablo, otro de Apolos, y hasta unos más espirituales decían que eran de Cristo, ¿no? Pero al final todos se dividían entre sí. Desde historias, de las cuales ni entre los gentiles se escuchan hablar, situaciones así de loquísimas en pecado, que estaban abusando de la carne, abusando de los dones. Los ágapes eran un desastre también, porque a los pobres los ponían a un lado y los ricos se juntaban por otro. Pablo escribe 1 Corintios para traer orden a la iglesia. Escribe en cada área se enfoca, ¿verdad? Empieza a hablar sobre la división y que tenemos que ser uno en Cristo. Empieza a hablar sobre el pecado de la sexualidad y cómo nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Empieza a hablar sobre que los dones no están hechos para que hagas un espectáculo en la reunión, sino más bien para la aportación del cuerpo de Cristo. Y escribe específicamente el capítulo 14 hablando de las reuniones. Por eso es que es tan importante este capítulo para nuestra fe, para nuestro andar, porque pues básicamente es el capítulo más detallado de lo que debemos hacer en una reunión de iglesia. Entonces, pues más vale que prestemos atención. Y de hecho, me voy a adelantar un poquito, pero si tú lees los últimos versículos, te vas a dar cuenta que Pablo aquí dice que no era su ingenio el que estaba hablando, sino que cualquiera que fuera espiritual entendería que lo que acaba de enseñar de las reuniones de iglesia es un mandato de Dios, así como lo oyes. Quiere decir que esto es algo que sí o sí la iglesia tiene que practicar, porque no venía de Pablo, sino de Cristo mismo. Así que, ojo, tenemos que estar viviendo 1 Corintios 14, 26. Ahora, ¿qué dice esto? ¿No? Dice, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene, y te va a dar una lista, que yo no creo que la lista sea estricta, rigurosa, una lista que específicamente esas cosas tenemos que hacer en la reunión, porque de hecho, dejó a un lado algunas cosas que ya venía hablando, como la oración, por ejemplo. No mencionó nada acerca de la oración y ya había dicho que la oración era necesaria, como el evangelio también, que lo dijo antes y que también lo dijo después, como la profecía, aunque dice revelación. Pero entonces, más bien siento que el énfasis, la correcta interpretación de este pasaje, siento que debería ser que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar y algo que compartir a nuestros hermanos. Y ahí habla de salmo, de revelación, de doctrina, de lengua, de interpretación, pero también puede ser una canción, por ejemplo. Puede ser un versículo que escuchaste en la semana, puede ser un agradecimiento a Dios,
puede ser un agradecimiento también a alguien, puede ser un testimonio de algo que te pasó, un testimonio tal vez de tu conversión, un testimonio de un evento trágico que te pasó porque Dios te libró de él. Puede ser una enseñanza como tal, ¿verdad? Si tienes el don de enseñanza, más vale que enseñes. Puede ser una oración, como te digo que Pablo omitió, pero que también está incluido. Puede ser un consejo, puede ser una exhortación, puede ser una lectura, puede ser un poema. Y habrá quien diga, pero es que yo solamente tengo dudas. Bueno, pues tráelas. Trae tus dudas incluso también en las reuniones, porque acuérdate que las dudas puestas delante de Cristo pueden ser oportunidades para crecer también en Cristo. Lo que no debemos hacer es que las dudas nos dominen en nuestro andar. Pero si solo tienes dudas, a lo mejor, y eso que tú vas a preguntar es incluso algo que algún hermano le está preguntando y no lo había resuelto. Entonces, qué maravilla que tú te atrevas a hacer la pregunta para que puedan disiparse esas dudas, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que la participación tiene que ser como un río, ¿verdad? En el cual todo fluya. Y yo te digo, y cuando escuches esto, yo te digo, ¿sabes qué? Súbete a la barca con nosotros y naveguemos en ese río, ¿verdad? Estate atento a lo que se está compartiendo y de eso opina, de eso da una aportación, pues, para que entonces juntos nos subamos al río de lo que el Espíritu Santo está haciendo en esa reunión. Solo existe una regla. No, pues es que no, que muy orgánicos y que la institución es la que tiene las reglas. Sí, hay una regla. Ahí mismo lo dice. ¿Cuál es la regla? Dice, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Nuestra motivación principal debe ser edificar a nuestros hermanos. Si lo que estás compartiendo no lo estás diciendo para esto, entonces te digo, mejor no hables, ¿verdad? Porque tu aportación tiene que ser para edificar a tus hermanos. Ahora, si tú lo haces con esta motivación, pero tú dices, pues es que no sé si lo voy a edificar, ahora sí agárrate y con mucha fe, compártelo, porque estoy seguro que lo va a hacer, porque así funciona Dios. Te quiero leer un versículo más, ¿te parece? Ya para coronar este catartismo, ¿ok? Colosenses 3:16, que de esto vamos a estar hablando el próximo catartismo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y mira, la Biblia tiene que ser el centro. No hay mejor nutriente para el cuerpo que la palabra de Dios. No existe algo mejor que la escritura para que nos edifiquemos mutuamente. El deseo de Dios y la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Por lo mismo eso es lo que tenemos que compartir y por lo mismo la Biblia tiene que ser el centro. Pero ¿qué pasa entonces cuando yo paso mucho tiempo en la palabra de Dios? Dice que el resultado va a ser ese, enseñándoos, exhortándoos y cantando con gracia en vuestros corazones. O sea que cuando tú pasas tiempo en la palabra de Dios, ¿verdad? Tú vas a compartir sí o sí, porque te estás llenando tanto. Te estás llenando tanto de la palabra de Dios que va a llegar un momento en el que vas a rebosar de la palabra de Dios. ¿Qué creyeron? ¿Que le iba a tirar? No, el café no se tira. Okay. Entonces, rebosemos de la misma palabra de Dios, ¿verdad? Para que entonces sea eso mismo lo que compartamos con sus hermanos. Pero te pregunto, ¿se puede tener abundancia 1 hora a la semana? 2 horas a la semana, 3 horas a la semana? Me refiero a que por aquellos que solo pasan tiempo con Dios los domingos de reuniones. No se puede tener abundancia así. Por eso Pablo dice
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces dice, enseñándoos, exhortándoos y cantando con gracia. Es nuestra responsabilidad también preparar algo para tener algo que ofrecer. Pero yo te digo, aún si no lo haces, todavía puedes participar, porque acuérdate que la iglesia es todo inclusiva. También te incluye, fuiste recibido por Cristo, también te incluye, ¿no? La palabra es nuestro nutriente. ¿Has visto a aquellas personas que siempre que van a visitar a alguien dicen, no puedo irlo a visitar si no llevo algo, y llevan, aunque sea galletas o una coca o un pastelito o algo así? Bueno, que así seamos, pues cuando vengamos a la reunión tengamos algo que compartir con nuestros hermanos, ¿verdad? Hagamos ese esfuerzo en la semana, porque, y te lo digo como conclusión, la participación dentro de la reunión es un privilegio de todos, pero también es una responsabilidad de todos nosotros, ¿ok? Es un privilegio que se nos ha dado, pero una responsabilidad que se nos ha dado también. Entonces, participemos, hermanos, participemos, contribuyamos, seamos parte del obrar de Dios en esas reuniones y participemos para la edificación de nuestros hermanos. Así que este fue el catartismos de hoy. Espero que hayas prestado atención, y si no prestas atención, regrésate al inicio del video, o para acá, al inicio del video, para que puedas volver a disfrutar y aprender de este perfeccionamiento de los santos, de este entrenamiento sobre las reuniones participativas. Nos vemos.